El principio de Le Chatelier nos habla acerca de los factores que afectan el equilibrio químico y nos dice que si se aplica una perturbación, esa perturbación es un cambio, ¿cierto? ¿Cambio en qué sentido? Cambio en la concentración, cambio en la presión o cambio en la temperatura en una reacción que se encuentra en equilibrio. Este equilibrio se va a desplazar. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Hacia la dirección que disminuya la perturbación, ¿sí? Se va a desplazar hacia donde esa perturbación se disminuya y se pueda volver a establecer un equilibrio en la reacción. Eso es básicamente lo que sucede. Si yo hago un cambio en la concentración, esa reacción va a empezar a generar unos cambios de tal manera que se elabore más producto o más reactivo hasta que se vuelva a llegar a un equilibrio. Lo mismo va a suceder si lo que cambia es la temperatura o la presión. Ya ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver en esos tres factores cómo se afecta. Entonces tomamos por favor el apunte de la definición del principio de Le Chatelier. En la siguiente tabla vamos a ver de una manera resumida cómo estas variables afectan el equilibrio químico, cómo desplazan el equilibrio químico en un sentido o en otro. Entonces vamos a esperar un minutico. Dayanara, ¿me avisas? Para poder pasar a la siguiente diapositiva. Aquí podemos entonces observar cada una de las variables. Ponen atención y ya ahorita les doy el espacio para que hagan la tabla. Fíjense que tenemos las tres variables: concentración, temperatura y presión. Esos son los factores que me pueden generar esos cambios. Entonces, en cuanto a la concentración, si yo disminuyo la concentración de los productos y aumento la concentración de los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia los productos, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de derecha a izquierda nos referimos después de la flecha. A la derecha de la flecha están los productos, a la izquierda de la flecha están los reactivos. Entonces, si yo aumento la concentración de los reactivos, pues voy a tener más productos, entonces se va a ir hacia los productos. Pero si por el contrario se disminuye la concentración de los reactivos o se aumenta la concentración de los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, se va a favorecer la reacción que va en sentido productos reactivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo más producto. Entonces lo que va a hacer él es equilibrarse produciéndome reactivos. En el caso de la temperatura, tenemos temperaturas endotérmicas y exotérmicas, o reacciones más bien, no temperaturas. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, cuando una reacción es endotérmica es porque necesita calor para que se pueda llevar a cabo. Necesita calor. Entonces, si yo aumento la temperatura en una reacción endotérmica, pues ella va a ir hacia la derecha, porque esa es la reacción que requiere calor. Por lo general, la reacción hacia la derecha requiere calor, entonces la de la izquierda no requiere calor. ¿Sí? O sea, esas dos reacciones son contrarias. Si una reacción necesita calor, la otra no lo va a necesitar. Entonces, si yo disminuyo la temperatura, pues se me va a dar la otra reacción, la que no necesita calor, ¿sí? En el otro sentido. Es decir, si yo tengo un equilibrio donde la reacción que va de reactivos a productos es endotérmica, es decir, necesita calor, y yo aumento la temperatura, pues voy a obtener productos, se va a ir hacia los productos. Pero si disminuyo la temperatura, entonces la reacción se va a ir hacia los reactivos, va a favorecer la de la izquierda. Lo contrario sucede con una reacción exotérmica. En las reacciones exotérmicas eh, son reacciones que producen calor, no necesitan calor, sino que liberan calor. Entonces, si yo le aumento la temperatura a una reacción que libera calor, pues se va a ir en el sentido hacia la izquierda. ¿Sí? Porque se va a ir hacia la que necesite calor.
Y si disminuyo la temperatura, pues va a ir hacia la derecha. Eso lo vamos a ver, vuelvo y repito, más detalladamente. Vamos a tomar cada uno de los factores. Este es solamente como el resumen. En la presión, si disminuimos la presión está relacionada con el número de moles y sobre todo se presentan equilibrios en estado gaseoso. Está relacionada con el número de moles. Entonces, si yo disminuyo la presión, eh, va a ir hacia donde hay mayor número de moles. ¿Sí? Si yo disminuyo la presión, el equilibrio se va a ir hacia donde hay mayor número de moles de gas. Pero si aumento la presión, se va a ir hacia donde haya menor número de moles de gas. Eso lo voy a explicar con ejemplos en cada uno de los casos. Entonces, este es un resumen de lo que sucede con la concentración, con la temperatura y la presión y el equilibrio de una reacción química según el principio de Lechatelle. Entonces, hacemos el cuadro y ya ahorita empiezo a explicarles factor por factor. Iniciamos entonces hablando de la concentración. De la concentración, pues hay que mirar desde el punto de vista de los reactivos y desde el punto de vista de los productos, como lo vimos en el cuadro. Entonces, si se aumenta la concentración, recordemos que estos corcheticos cuadrados indican concentración. Si se aumenta la concentración de los reactivos, el equilibrio se desplaza a mayor formación de productos, ¿cierto? Si yo coloco más reactivo, pues el equilibrio se va a ir para formar productos. Pero por el contrario, si yo disminuyo la concentración de los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia disminución de productos, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, básicamente es hacia dónde se desplaza el equilibrio según la determinación que yo tome, si a la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que tengo que decir. Ok, para quien me escribió en el chat, es que se sale la imagen y no alcanzo a ver después. Pero sí, no hay problema. ¿Ok? Me avisas cualquier cosa. En el caso de si aumento la concentración de los productos, listo, Daniel, perfecto. Si aumento la concentración de los productos, entonces estoy aumentando lo que hay a la izquierda, por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Perdón, estoy aumentando lo que hay a la derecha, que es el producto, entonces el equilibrio se va a ir hacia la izquierda. Por el contrario, si yo disminuyo la concentración de los productos, disminuyo lo que hay a la derecha, pues el equilibrio se va a ir hacia ese lado, hacia formar más productos, hacia formar más productos. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo. Tenemos un ejemplo que podemos mirar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice aquí este ejercicio? Dice, si en la reacción, aquí ya la tenemos con sustancias para que podamos ver qué es lo que sucede. Tenemos nuestros reactivos que son nitrógeno e hidrógeno, ¿cierto? Ellos son los reactivos. Y tenemos nuestro producto que es el amoníaco, ¿sí? Nitrógeno, hidrógeno y tenemos el amoníaco. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si se aumenta la concentración de nitrógeno, fíjense que el nitrógeno es un reactivo, entonces se va a desplazar el equilibrio hacia la derecha, hacia la formación de amoníaco, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo aumento la concentración de hidrógeno. Hidrógeno también es un reactivo. Entonces, si aumento la concentración de hidrógeno, obviamente voy a desplazar, el equilibrio hacia la derecha, hacia el amoníaco. ¿Ok? Ahora, por el contrario, si yo coloco más amoníaco, estoy aumentando de este lado. Por lo tanto, el equilibrio se me va a ir hacia acá, ¿sí? Se va a desplazar hacia la izquierda para procurar volver a tener una reacción de equilibrio, porque cuando yo hago un cambio, estoy desequilibrando la reacción. ¿Listo? Entonces, si yo coloco aquí más producto, se va a desplazar hacia los reactivos. Si coloco más reactivo, o sea, aumento la concentración, se va a desplazar hacia los productos. ¿Eso es claro?
¿O alguien tiene alguna duda? Si aumento a la izquierda, se va para la derecha. Si aumento a la derecha, se va para la izquierda. Así de sencillo. O sea, para que nos quede más fácil. Entonces tomamos este ejemplo y ese sí lo escribimos, pero solamente hasta aquí hacia donde dice derecha, no los dibujos, ni esto de después de cierto tiempo, no, solamente hasta donde dice derecha, ahí tomamos el ejemplo, escribimos el ejemplo para que lo tengamos ahí cuando vayamos a desarrollar actividad que tenga que ver con este tema. Entonces escribimos el ejemplo hasta aquí, hasta donde dice derecha. El siguiente es temperatura. En el caso de la temperatura, no copien esta parte, por favor. Las reacciones, les decía yo que eran de dos maneras, reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. En la reacción endotérmica es aquella que necesita calor y entonces el calor se toma como un reactivo, ¿sí? En una reacción endotérmica, como se necesita calor, ese calor lo tomamos como un reactivo. Entonces funciona igual que como acabamos de hablar con la concentración. Si yo aumento el calor y el calor es un reactivo, pues obviamente el equilibrio se va a ir hacia los productos, ¿sí? Las reacciones exotérmicas entonces es lo contrario, el calor es un producto. Entonces, si yo aumento el calor en una reacción exotérmica, teniendo en cuenta que el calor es un producto, pues se me va a desviar hacia los reactivos. Entonces, ahí tengo que mirar es dónde está el calor, si el calor está en los reactivos o el calor está en los productos. Si está en los reactivos y añado calor, pues el equilibrio se va a ir hacia los productos. Si están los productos y añado calor, el equilibrio se va a ir hacia los reactivos. Entonces, en la temperatura vamos a colocar como ejemplos estas dos eh, reacciones que aparecen aquí para definir cuándo es endotérmica y cuándo es exotérmica. Entonces, en la endotérmica, fíjense que el calor está aquí, en los reactivos, ¿sí? Está aquí en los reactivos. Y en la exotérmica, el calor está en los productos. En una necesito calor, en la otra libero calor, ¿sí? Eso es lo que se explica con respecto al equilibrio cuando hay cambios de temperatura. En las endotérmicas necesito calor, en las exotérmicas libero calor. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Toca esperar porque no puede descargar eso. Y se descarga tus archivos y hay un enlace. Listo, chicos, entonces quedaríamos hasta aquí. Ya regresando del receso, entonces les explicaré cómo son las gráficas que representan una reacción endotérmica y exotérmica, qué pasa con la presión y hacemos unos ejemplos y unos ejercicios de determinar el desplazamiento del equilibrio químico. Que tengan un excelente receso, chicos, que descansen, que compartan en familia. Nos encontramos nuevamente el 14 de octubre, que es el día que va a ser el ingreso nuevamente a clases. Ya les enviaron, creo, la circular. Entonces, espero que tengan un excelente receso, que Dios los bendiga y que puedan descansar. Esta tarde espero los gráficos de microbiología. Ya les habilito el Classroom para eso. Bueno, bendiciones, chicos. Chao. Descanse.